Hablemos claro, Nicolás Lucar. Por eso es tan importante que hagamos una especie de cuarentena voluntaria como ciudadanos. Es decir, que salgamos de nuestros hogares solo cuando esto sea indispensable. Estamos en una situación que se ha descrito ya hasta el cansancio como crítica. Prácticamente no nos quedan camas de unidad de cuidados intensivos para atender a los pacientes que afectados por el COVID requieran de asistencia respiratoria extrema. Y esto recién empieza. Es decir, ya estamos teniendo por todos lados, yo ayer decía que ya tenemos noticias de que familiares, amigos, vecinas, gente cercana a nosotros ya está afectada nuevamente con el coronavirus, como nos ocurrió en los peores meses de la pandemia. El día de ayer, y dicho sea de paso, hago votos por su pronta recuperación, se anunció que Aldo Miyashiro había sido contagiado. Y espero sinceramente su pronta recuperación. Pero esto es una señal de lo que nos está pasando. Y tenemos que ser absolutamente responsables cada cual en el lugar donde está para actuar de manera que colaboremos en contener el avance de esta pandemia y que no terminemos en una tragedia como ya la hemos vivido. Ya sabemos en qué puede terminar esto. No en 38,000 muertos, como dice el Ministerio de Salud. No, señora Macete, han muerto por lo menos 80,000 personas por coronavirus en el Perú el año pasado. Y eso y peor nos podría ocurrir si no hacemos cada cual lo suyo. Y lamentablemente nuestras autoridades nos han puesto en el peor escenario. No estamos vacunando como en otros países. Deberíamos haberlo hecho si se hubiera actuado con la responsabilidad y la premura que la circunstancia exigía, si se hubieran hecho los tratos que hoy están discutiendo. Lo que están haciendo hoy había que hacerlo en agosto, en julio. Ese era el momento para cerrar los acuerdos. Y en este momento ya no estaríamos discutiendo si tenemos o no vacunas, sino cuál va a ser el orden y los procedimientos para empezar a vacunar a la gente. Ya deberíamos estar en medio de una vacunación. Y no estamos. Y no tenemos camas de cuidados intensivos, y no se ha implementado el primer nivel de atención, y no tenemos el oxígeno suficiente para atender los requerimientos. Esa es nuestra cruda realidad. Es decir, que si contraes el coronavirus y recibes tardíamente atención, lo más probable es que te mueras. Eso es lo que nos está amenazando a todos, y por lo tanto, es decir, si no podemos esperar de las autoridades, lo que tendríamos que esperar es eficiencia en la administración de los recursos y en situaciones como esta, prontitud. Lo único que nos queda son nuestros propios recursos como ciudadanos. Porque está demostrado que si nosotros actuamos con responsabilidad, si nosotros usamos mascarillas, mantenemos el distanciamiento, si nosotros evitamos las aglomeraciones, si nosotros nos lavamos las manos cada vez que tengamos, así sea exageradamente, la percepción de que podríamos haber tomado contacto con el contagio, la situación puede controlarse en gran medida por nuestra actitud, por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Por eso es tan importante que hagamos una especie de cuarentena voluntaria como ciudadanos. Es decir, que salgamos de nuestros hogares solo cuando esto sea indispensable, cuando sea inevitable, porque tienes que ir a trabajar y tu trabajo no es virtual, cuando tengas que ir de compras por alimentos o a la farmacia, cuando tengas un tipo de necesidad de esa naturaleza. Hay que evitar a toda costa las aglomeraciones. Allí es donde se está contagiando la gente, en los puntos de concentración de la venta ambulatoria y del transporte, porque lo que está pasando con el transporte es muy serio. Todo lo demás es palabreo. Que se mantengan en los restaurantes a no sé cuántos metros, y sales y te subes a un vehículo de transporte público y la gente está pegada sin tener la protección adecuada. Eso es lo que está ocurriendo. Y con mucha gente que no está usando la mascarilla de manera adecuada y que por lo tanto, si está infectando, está transmitiendo el virus, y si no está infectado, se está exponiendo a contagiarse. Hay una enorme responsabilidad nuestra como ciudadanos, pero los ciudadanos no existimos solo como individuos. Hay que recurrir a las comunidades
Y en eso tienen una enorme responsabilidad los alcaldes, las organizaciones vecinales, las iglesias, las ONGs, todas las formas de organización que existan para ayudar a manejar este asunto de que la sociedad se controle a sí misma. Debemos ser los propios ciudadanos los que exijamos a nuestros pares que cumplan con un comportamiento adecuado con respecto a las medidas de bioseguridad que se han establecido y que son evidentes. Ahora, inevitablemente esto nos lleva, es decir, por ejemplo, el transporte. O sea, es evidente que hay que bajar el aforo en el transporte. Y eso va a suponer no solamente compensaciones económicas por el perjuicio que ya está significando la reducción del aforo, y voy a decir una heterodoxia. Hay que contemplar seriamente la posibilidad de usar el transporte informal. Si tenemos que reducir el aforo, evidentemente nuestro sistema de transporte, que ya está colapsado, no va a estar en capacidad de atender los requerimientos de la gente. Entonces organicemos a los que están haciendo ese trabajo informalmente hoy y permitamos que la gente reciba el transporte que necesita y que todo el mundo tenga chamba. Por ejemplo, es decir, hay cosas que se pueden hacer, pero yo insisto en esta invocación a la gente. No es tan complicado. No es tan complicado, señora, señor, no es tan complicado. Si usted usa mascarilla, si usted va a ir a un lugar de exposición y se pone su protector facial, si usted mantiene el distanciamiento, si usted se lava las manos, si usted evita las aglomeraciones, si usted cuando está en presencia de alguien que no vive con usted, usted se pone la mascarilla, así sea su mamá, su hermano, su persona más querida. Se pone la mascarilla porque se está protegiendo usted y está protegiendo a la otra persona. Si hacemos estas cosas tan elementales, podemos convertirnos en un factor decisivo para controlar esta epidemia que amenaza con matar aún más peruanos de los que ya perdimos. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.